tema muy importante, me parece. Nos la estamos jugando. No se oye, ¿verdad? Sí, nos la estamos jugando. Tema muy importante. Bien, don Ángel Serra, junto con su amigo Albert Cortina, ha publicado una serie de libros que, si a ustedes les parece importante, yo creo que sea conveniente poseerlos y leerlos sobre este tema que nos ha puesto a ellos. Uno de ellos es Humanos o poshumanos, singularidad tecnológica y mejoramiento humano. Esta editorial Fragmenta. Recogían ellos las impresiones de 213 voces a partir de 2 artículos relacionados con lo que nos ha expuesto don Miguel Ángel. Lo recogen, lo clasifican. Un trabajo, efectivamente, de investigador y de ordenamiento. Otro de los libros que justamente con Alberto Cortina tiene, Humanidad, desafíos éticos de las tecnologías emergentes, editado en ediciones internacionales y universitarias el año 2016. Y el tercer libro, Ética de las tecnologías emergentes en personas con diversidad funcional. Bien, decirles que siguiendo esa filosofía de estas personas, y de ustedes seguramente también, pues sepan que aquellos beneficios económicos como consecuencia de la venta de libros que se pueden adquirir, por ejemplo, en Amazon, yo los he comprado en Amazon, pues efectivamente son para beneficio de causas, de sociedades que trabajan por el bien del ser humano. Bien, y vayamos con el segundo ponente, un ponente potente, profesor, también investigador muy riguroso en el campo de las ciencias humanas, en concreto de la historia, muy riguroso. Nos encontramos justamente con don Alberto Bárcena Pérez. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y doctor en Historia Contemporánea en CEU San Pablo. Desde el año 2001 es profesor del Instituto de Humanidades Ángel Ayala del CEU San Pablo, donde ha impartido las asignaturas de Historia de las Civilizaciones, Historia de España, Historia Social de Europa y Doctrina Social de la Iglesia en las facultades de Derecho, Económicas y Humanidades. Asimismo, ha sido profesor de la Universidad Seneribus, Universidad para Mayores, sede en Sevilla. Don Alberto Bárcena Pérez tiene un libro titulado Iglesia y masonería. Vuelvo a repetir que se trata de un investigador muy riguroso. Yo tuve la suerte una vez que paseándome me encontré con una entrevista que él le hacía en la radio hablando de los Valles de los Caídos. Y hablando de los Valles de los Caídos me di cuenta que era el hombre que más entendía en España de esta materia, cómo se construyó el Valle de los Caídos. Pero me llamaba la atención porque yo sé que estaba manejando cajas de documentos y clasificando efectivamente la información que allí se vertía. Por cierto, me salgo fuera justamente del contenido propio de este congreso, ¿no? Le voy a hacer a usted una pregunta. Yo que soy profesor, y seguramente muchos también de aquí, de los presentes, también lo son. Oiga, en el Valle de los Caídos, para los presos o hijos de los presos, ¿había escuelas? Hubo 2, una de preescolar llamaríamos y otra ya donde los niños obligatoriamente tenían que estar escolarizados hasta los 14 años de edad, con amenaza de expulsión para los padres si no les llevaban. El maestro, durante todos los años que funcionó, bueno, casi todos los años que funcionó, fue un preso que había llegado allí a redimir su condena, precisamente, y siendo libre se quedó. Gonzalo de Córdoba. Todos estos niños, porque en la escuela coincidían los hijos de presos con los hijos de los trabajadores libres, los de los funcionarios de prisiones y varios profesionales que estaban en el Valle también. No hubo ningún problema jamás. Todos acabaron el bachillerato aquí en Madrid, en el Instituto de San Isidro,
y los que yo he podido luego seguirles la pista pasan a la universidad, lo que en aquella época desde luego no era lo frecuente, sobre todo en personas que venían de una extracción más bien humilde. En general los presos eran del mundo rural o de barrios obreros de Madrid o donde fuera. La escuela, como digo, era obligatoria y era gratuita, evidentemente, ¿no? Muchas gracias. Bien, continuamos con nuestro tema, el tema de hoy. Bien, Aldous Huxley, El mundo feliz, el libro que me imagino que todos, o prácticamente todos, hayamos leído en su momento, y hace aproximadamente 60 años, bueno, pues ahí nos presenta, no sé si una utopía, si se están cumpliendo sus pronósticos o si está siendo todo lo contrario. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sí, como es 1984 de Orwell, es uno de los libros que recomendamos o que obligamos a nuestros alumnos a leer, para que vean cómo a través de una distopía se podría volver a un sistema totalitario y absolutamente opresivo, pero es que yo respondería con una frase de Juan Pablo II, hablando de estos libros, ¿no? En Centésimos Annus, y luego lo vuelve a recoger en Veritatis Splendor, la misma idea. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un sistema totalitario, como la historia demuestra. Es decir, que vestido de democracia y de tolerancia, el sistema totalitario se impone en cuanto hemos quitado la ley natural de la vida pública o privada. En cuanto ha salido de la legislación, esa democracia sin valores evidentemente nos conduce a lo que ya estamos empezando a conocer o poder reconocer como un sistema totalitario. Muchas gracias, don Alberto. Bueno, pues vamos a escuchar el complemento justamente de don Miguel Ángel Serra. En este caso tiene la palabra don Alberto Bárcena. Pues hablando de la conexión entre ingeniería social, Naciones Unidas, que por supuesto es el organismo que promueve esta ingeniería, que es anticristiana, evidentemente, antes de continuar, que lo promueve a gran escala. La Unión Europea hace lo mismo, por cierto. Estamos precisamente hoy en un momento histórico, porque el 22 de enero se ha aprobado en el estado de Nueva York una ley que curiosamente lleva como nombre Ley de Salud Reproductiva. Atención al término, porque es una expresión típica de la ingeniería social que vienen repitiendo hace décadas. Esta ley lo que prevé es el aborto de niños de 9 meses. Es decir, pueden asesinar incluso a niños ya nacidos, sin que haya un control riguroso del tema. Y con esto, por una parte, se acaba un debate en el que estábamos hace años, si el niño era o no niño, dependiendo del mes en el que estuviera de gestación. Se inventaron incluso el término falaz de preembrión para quitarle personalidad, humanidad al embrión mismo. Ahora ya el debate está superado, porque además me temo que lo que haya empezado ahora ya es legal en ese estado americano. Virginia se dispone a hacer una ley similar, probablemente nos llegará. Y entonces ya el infanticidio será algo legal sin ningún problema. El debate, por tanto, entre los que decían que a partir de cierto mes el cigoto, el blastocisto, en fin, en qué momento era ya un niño o era un vegetal que luego se convertía en otra cosa, ese debate está superado. Por tanto, volvemos a una situación precristiana, porque en el mundo antiguo, en el mundo pagano, incluyendo Roma, la vida del nacido, la vida de los niños, era algo tan poco protegido como que se podía eliminar, aunque contemplaran los derechos del nasciturus. Una vez en el mundo, la vida del niño dependía de la aceptación o no de los padres. Y no era necesario que fuera un asesinato eugenésico, como pasaba en Grecia. Bueno, en Esparta. En el resto de Grecia también se mataban niños, todos aquellos que no eran aceptados por los padres, y no pasaba nada. Por no hablar de los niños sacrificados en rituales religiosos al demonio. Llámesele Baal o llámesele como se quiera. En la cultura azteca o los cananeos mismos sacrificaban sus primogénitos al demonio, con diferentes nombres. Bueno, pues hemos vuelto a eso. Hemos vuelto al mundo pagano en el que ya la vida del niño no tiene ningún valor. Porque, claro, lo que no tiene valor realmente es la vida humana.
Todo depende en una civilización de la idea antropológica que se tenga. Si el ser humano no es un ser con una dignidad inherente, así, idéntica además en cualquiera de ellos, que le viene precisamente de ser criatura de Dios, hecha a su imagen y semejanza, la única, pues entonces, claro, ¿por qué va a ser protegible? Bueno, esta ingeniería social viene de atrás. El término de salud reproductiva se acuñó hace, como digo, años. Juan Pablo II se opuso a aquellas cumbres que hicieron historia en el proceso de deshumanización, que fueron las de El Cairo y Pekín, principalmente cumbres de Naciones Unidas, aunque antes y después ha seguido habiéndolas. Pero para no perdernos, yo diría que esto, antes de nada, mi papel hoy aquí es explicar brevísimamente que esto no es nada casual, que esto no es el producto de una deriva extraviada del pensamiento occidental, que de pronto porque sí, o por lo que sea, caprichosamente, haya vuelto al paganismo precristiano. Esto es la labor muy tenaz de organizaciones antiguas que han trabajado a largo plazo, con mucha paciencia, con visión de futuro y de que se podría llegar a conseguir su objetivo. Me refiero a la masonería, concretamente, que es un tema que he estudiado a fondo desde hace años. Por eso el libro que publiqué hace ya 2. En el siglo XIX, donde ya tienen un poder muy grande, se produce en España la Revolución Gloriosa, mal llamada Gloriosa, en 1868, que es una conspiración masónica para expulsar del trono a Isabel II y dar entrada a lo que se llama el sexenio democrático, que en realidad es un sexenio revolucionario y masónico. Bueno, recién triunfada o conseguido el objetivo de la revolución, toda ella traída por la masonería, empezando por el general Prim, que era el hermano Washington, es nombre simbólico. El Supremo Consejo del grado 33 en España, sin ningún tipo de apuro, se dirige a los gobernantes que son los que han tomado el poder tras la revolución, haciéndole una serie de peticiones más bien exigencias, porque eran los suyos y a los que habían ayudado a triunfar, ¿no? Y curiosamente, ya entonces, en 1868, entre otras imposiciones, les presentan la supresión de las órdenes religiosas, la imposición de la escuela laica, la secularización de los cementerios y el matrimonio civil, base de la reforma de la familia. Bueno, pues aquí aparecen ya 2 ideas que han sido clave en los objetivos masónicos desde que nace la masonería en el siglo XVIII. La enseñanza y la familia. El control de la enseñanza, que sea totalmente laica, por supuesto, y la reforma, lo que llaman ellos reforma de la familia. Y aquí entramos de lleno en la ingeniería social de la que estoy hablando. Esto fue en 1868, 20 años más tarde, bueno, no llegó. En 1884 se publica una de las encíclicas más contundentes de condena de la masonería por parte de León XIII, me refiero a un Manum Genus, de 1884, donde analiza todas las causas por las cuales los masones, antes de él y después, están excomulgados. En el punto 15 dice concretamente el Papa: destruidos estos principios, se refiere a los cristianos, que son como la base del orden natural, fácilmente aparece cuáles han de ser las costumbres públicas y privadas. Es decir, es sustituir un orden, el orden cristiano, que ha presidido lo que se llamó incluso cristiandad durante siglos, por un conjunto de valores o criterios totalmente opuestos a los principios cristianos. Por ejemplo, en el punto 17, sigue analizando el Papa, el matrimonio se convierte, según el ideario masónico, en un mero contrato. Puede justamente rescindirse a voluntad de los contrayentes. Esto del matrimonio es una conquista, el divorcio, el matrimonio civil, son conquistas masónicas. Hoy en día aceptadas, porque es lo que ha tenido la masonería, que su ideario ha ido siendo aceptado incluso por buena parte de los católicos como algo inevitable e incluso natural y lógico. Cuando la destrucción del matrimonio, o mejor dicho, la desacralización del mismo, era la puerta que abría lo que llaman reforma de la familia. Que la masonería ha intervenido en todo el proceso es algo evidente, como han reconocido
en ocasiones masones. Yo me voy a referir, por brevedad, a un caso muy concreto que es la aprobación del aborto en Francia mediante la llamada ley Veil, por la ministra Simone Veil, que tenía, pues la que consiguió sacar adelante esta ley en el 74, y tenía como asesor nada menos que al gran maestro de la Gran Logia de Francia, el doctor Pierre Simon, que era un hombre pues bastante imprudente a la hora de hablar, porque publicó un libro llamado La vida ante todo, que parece el anuncio de un tratado pro vida, donde lo que dice es lo contrario, que defender la vida requiere el valor de rechazarla. Y además añade, un niño anormal sin remedio, puntos suspensivos, dejar morir. O sea que el concepto de vida en Pierre Simon no es desde luego el que tenemos nosotros. Venía la ley Veil a completar la ley Neuwirth, que también la promueve un masón, en este caso es un diputado masón, Neuwirth, del año 67, que consigue la aprobación de todos los sistemas anticonceptivos, incluyendo el DIU, y la esterilización de hombres y mujeres, que en la ley francesa hasta ese momento se contemplaba como automutilación punible. Esto lo consiguen a través de la fraternidad masónica. La ley se redacta en una logia, como en el caso del aborto, que fue redactada en la logia Nueva Jerusalén de París, que era la de Pierre Simon, se lleva al Parlamento y allí funciona la fraternidad masónica como han reconocido ellos mismos. Esta fraternidad consiste en la unión de diputados de cualquier partido que están unidos en una fraternidad que se reúne periódicamente. No es obligatorio pertenecer a ella, pero es muy conveniente políticamente hablando, de masones del partido que sea. De ahí que cuando salen luego ya en la Cámara, salen a votación temas como la ley Neuwirth o la Veil, se produce la sorpresa para quien no conoce estas fraternidades de que diputados de partidos contrarios votan entusiásticamente el proyecto de ley y sale adelante. Primero anticonceptivos, posteriormente aborto. Hablando de Pierre Simon, que es el autor de este libro, La vida ante todo, que era de tal descaro un alegato contra la vida, que fue retirado por la propia Gran Logia de las librerías, entendiendo que en este caso su jefe se había pasado, porque no conviene ser tan claro en estos asuntos, ¿no? El cardenal Ratzinger, antes de ser papa, escribió al respecto, hablando del doctor Simon. Es impresionante, y esto coincide con la primera intervención, por cierto, leer algunas afirmaciones de un médico francés, estoy citando textualmente a Ratzinger, que ha sido gran maestro de la Gran Logia Masónica de Francia, está hablando de Simon, claro, que preanuncian una medicina concebida como proyecto de cambio de la vida del hombre. Y aquí cita él al doctor Simon. Si la gran victoria de la medicina en el pasado fue la de hacer retroceder la muerte, la segunda victoria será la de cambiar la noción misma de vida. La vida humana pierde hoy el carácter absoluto que tenía en el Génesis o en Aristóteles, enumera otros autores. La vida es lo que hacen los vivientes, es la cultura la que la determina. Y nosotros somos muy conscientes de que esta batalla no es solamente técnica, sino más bien filosófica. La vida como material, quedémonos con esta frase. Este es el principio de nuestra lucha. Aquí está justamente la idea, motor, plantear el principio según el cual la vida es un material en el sentido ecológico del término y que nos corresponde a nosotros administrarla. Es decir, los científicos, pero bueno, generalizando, el ser humano es señor de la vida y de la muerte. Por eso dice que asusta, preocupa leer lo que dice este doctor francés. Y sigue diciendo Ratzinger, ciertamente cuando uno se da cuenta de que de este modo todo puede estar a merced del poder y del poder del más fuerte, entonces surge el miedo. Ante una libertad sin ley, se trata de huir refugiándose en una ley sin libertad. Es la otra oscilación diametralmente opuesta al péndulo de una libertad que ha perdido su nexo con la verdad. En Francia nos hizo un masón converso profundamente al catolicismo, que abandonó por eso la masonería, y hoy es amigo mío. Presentó mi libro, cuando se presentó en Madrid, vino a presentarlo él, que reconoce en uno de los suyos, lleva ya 3, hablando de la masonería,
El último, por cierto, se acaba de traducir al español con el título de Serví a Lucifer sin saberlo. En Francia, dice Abad Gallardo, que es un hombre, desde el 2012 muchos ministros son masones. Y los grandes maestros del Gran Oriente, de cualquier obediencia masónica, quieren cambiar la sociedad. Leyes como el aborto, la eutanasia o el matrimonio del mismo sexo vienen de ideas masónicas. Un gran maestro de la Gran Logia de Francia, cita de nuevo a Pierre Simon, ha confesado que todas estas leyes están preparadas en las logias antes de ser votadas por los diputados. Y voy a terminar con una cita mucho más reciente de un tema candente, como es el de la eutanasia, que en Francia se quiere ampliar, incluso haciéndola extensiva a los niños. Porque hasta ahora la eutanasia, rechazada en cualquier caso por la doctrina de la Iglesia, al menos estaba previsto que fuera solicitada reiteradamente por el agente, no por la víctima, o por el que va a recibir esa muerte artificial, ¿no? Bueno, pues ahora se quiere extender a cualquier caso. Puede ser discrecional que el médico la aplique y desde luego se puede aplicar a niños. Y quien está promoviendo esta idea de ampliación de la ley en Francia es un diputado masón, casualmente, bueno, lo digo con sarcasmo, por supuesto, el diputado Jean-Louis Touraine, que era socialista pero ahora pertenece al partido de Macron. Y está moviendo un manifiesto en el Parlamento francés para conseguir sacar adelante esta ley, como creando lo que él llama una comisión para el fin de la vida. Es decir, que hablan de la vida como el material del que hablaba Pierre Simon. Y lo califica de libertad esencial. Es decir, que la libertad, según la visión masónica, es poder disponer de la vida y de la muerte. Cuando Juan Pablo II se oponía precisamente a las cumbres del Cairo y de Pekín, es porque ahí ya se diseñó perfectamente cómo tenía que hacer el gobierno, es decir, el poder político, para cambiar los conceptos, incluso, que presidían todavía en los 90 a la mayor parte de los ciudadanos occidentales. Por ejemplo, decían los gobiernos en el documento del Cairo que hay que utilizar, o insta a los gobiernos, y cito textualmente, a utilizar los medios de comunicación, incluidos los seriales de radio y televisión. Ahora comprendemos por qué en las series de cualquier país vemos lo que vemos. Añade, el teatro tradicional, es decir, las versiones del teatro tradicional. Yo he llegado a ver una interpretación de Tirso de Molina, El burlador de Sevilla, nada menos, convertido en una obra pornográfica en el Teatro Español de Madrid. Y otros medios tradicionales de comunicación, y también introducir programas que lleguen a los hombres en sus puestos de trabajo, en sus hogares, allí donde se reúnen para procrear, misteriosa frase. Los adolescentes deberían ser instruidos en las escuelas y otras organizaciones juveniles. Lo que está en juego, porque esto es el documento del Cairo, que no prosperó exactamente como ellos querían, tenía todo el apoyo de la administración americana y del presidente Clinton, muy especialmente, masón él mismo como su mujer, después intenta en su campaña electoral aprobar lo que ahora se ha aprobado en el estado de Nueva York, lo llevaba en su programa, el infanticidio, ¿no? La muerte del niño de 9 meses. Clinton se volcó en el apoyo del Cairo, de la cumbre del Cairo, se lo torpedeó a alguien que no tenía nada que ver con el cristianismo, aunque ya la delegación de la Santa Sede estaba siendo torpedeada desde la preparatoria de la cumbre, que fue Benazir Bhutto, la pakistaní, primera mujer que en Pakistán ha tenido cargos de esa importancia, que abre la cumbre diciendo que o reconocemos que la vida es sagrada o esta cumbre no tiene ningún sentido. Con lo cual le quitó el protagonismo que tenía la delegación de la Santa Sede en ese sentido. Pero hay que añadir que quien presidía esa cumbre del Cairo, el secretario de la cumbre, era el representante de Ghana en Naciones Unidas, Fred Say, que a su vez presidía también nada menos que Planned Parenthood, la gran central abortista. Si pones a presidir la cumbre que va a hablar de desarrollo y población al que está promoviendo el gran negocio del aborto a la mayor escala conocida nunca, y de tráfico de órganos de niños también, por cierto,
que es un negocio muy lucrativo, entre otros de la familia Rockefeller, que tiene su propia logia neoyorquina. Si pones a presidir a Fred Tsai la cumbre del Cairo de población, estás dando ya una imagen muy clara de qué es lo que pretendes hacer. Naturalmente, promover políticas antinatalistas y de reforma de lo que llaman ellos ya con total cinismo el modelo de familia deseada. Es decir, que estamos hablando de un proyecto de lavado de cerebro sin precedentes. Como no se consiguió en el Cairo, en Pekín lo volvieron a intentar. En la cumbre de Pekín el año siguiente volvieron a la carga. Tampoco se consiguió enteramente. Pero sigue ahí la agenda y no importa, siempre hay más oportunidades. En Ginebra, en el 2001, se reúnen ya no todos, ya no van cientos de personas, sino solamente los representantes de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas. Y ahí, por fin, acuerdan entre ellos, bien pocas personas, que hay que eliminar de las legislaciones nacionales toda referencia a los derechos, deberes de los padres en materia de educación y reproducción del menor, porque han elaborado todo un sistema de nuevos derechos. Ellos hablan todo el tiempo de los nuevos derechos que, cuidado, no son aditivos a los proclamados, sino que vienen a reemplazarlos. Son los llamados derechos sexuales y reproductivos, que alcanzan al niño. Por eso al niño, para que ejercite su derecho, hay que formarle en la escuela en sexualidad. Primero enseñándole a utilizar su propio cuerpo para alcanzar placer, el de personas de otro sexo y del propio. Este es el programa en definitiva, porque ese es un derecho del niño. Es decir, lo que quieren imponer lo presentan siempre como derechos. Los sexuales y reproductivos incluyen el aborto. Por eso, claro, la ley totalmente asesina que se acaba de aprobar en Nueva York se llama de salud reproductiva. El gran experto, para quien quiera profundizar en el tema de estas cuestiones, era, porque ha muerto hace un año y medio o dos, el sacerdote argentino Juan Claudio Sanahúja, autor de obras fundamentales sobre la ingeniería social que se propiciaba desde Naciones Unidas. El desarrollo sustentable es una de ellas, poder global y religión universal es la otra. Cuando le preguntaron poco antes de morir al respecto sobre el aborto, contestaba el padre Sanahúja: nunca se pudo dar un buen sentido a eso de la salud reproductiva. Lo veo más claro y antes que nadie. Nació como un eufemismo de anticoncepción e incluso de aborto químico. La sexual vino después, lo de la salud sexual, y tampoco se le puede dar nunca un buen sentido. Además, este año, hablaba en plena campaña electoral, Hillary Clinton en la reunión del G8 en Canadá, dijo claramente que salud sexual y reproductiva incluye el aborto. En definitiva, no es nada inocente, casual o extraviado porque sí lo que se está imponiendo a nivel mundial en relación con la vida humana. Eutanasia, aborto, anticoncepción. Todo esto viene, claro, de la desvinculación absoluta entre sexualidad humana y reproducción. La sexualidad sin procreación es liberadora. Aquí habría que hablar de otras cuestiones, como es la Escuela de Frankfurt, con autores como Marcuse, que marcaron a la generación de los 60, haciéndoles ver que el sexo, la actividad sexual, es lo único realmente liberador, pero tiene el problema de que si tiene consecuencias, es decir, si viene el hijo esclaviza, coloniza, utilizando un término de la Escuela de Frankfurt, de Marcuse, concretamente. El hombre está colonizado por la familia, por la sociedad. Y claro, solo se libera a través de la libido satisfecha. Pero tiene ese problema. Por lo tanto, se presenta ya en los años 90, que se recogen los frutos de la revolución sexual de los años 60, un término verdaderamente asombroso, que ya deja de serlo actualmente, que es el de la maternidad como trabajo o impuesto reproductivo. Es decir, una visión negativa de la maternidad, término acuñado también en relación con Naciones Unidas por una directora de la División para el Avance de la Mujer llamada Caroline Hanna, que siempre que hablaba de maternidad la presentaba como un lastre de la mujer, que le impedía su desarrollo a todos los niveles. Y por tanto, de esa injusticia biológica debía ser liberada por cualquier medio, cualquier anticonceptivo, incluyendo el aborto, por supuesto,
como derecho absoluto de la mujer. La conclusión final ha sido la ley, que ya es ley aprobada en Nueva York y que, me temo, se irá extendiendo no solo a Virginia, sino que nos acabará llegando muy probablemente de la misma manera que es facilísimo que lo que está promoviendo el diputado Masson Touraine del partido de Macron se acabe aprobando en Francia y se extienda desde ahí con la presión de los grandes lobbies, con la presión de las propias organizaciones internacionales, Unión Europea o Naciones Unidas, que van siempre trabajando en esa dirección. Y no es por casualidad ni porque se hayan convertido a esa nueva religión panteísta o sincrética que también nos quieren imponer desde Naciones Unidas, sino porque ese es un peaje que tienen que pagar los políticos que pertenecen a estas organizaciones. Algunos lo pagan de buen grado porque comulgan al 100% con este ideario y otros pues por puro pragmatismo o interés personal. Pero la realidad es esta. La lucha contra la vida, lo que llamó Juan Pablo II la cultura de la muerte, se está extendiendo de una manera totalmente artificial desde los poderes políticos y mediáticos, por supuesto, que están a su servicio. Y quisiera acabar del todo ya con una cita que no tiene desperdicio y que viene del obispo de Alcalá, Monseñor Reich Pla. Tiene un documento imprescindible que es la carta pastoral Llamar a las cosas por su nombre, que publicó cuando el Partido Popular retiró su proyecto de reforma del aborto, que no era supresión, era reforma. Pero ni eso, también la retiró. Y dice Monseñor Reich: ha llegado la hora de decir con voz sosegada pero clara que el Partido Popular es liberal, informado ideológicamente por el feminismo radical y la ideología de género, e infectado, como el resto de partidos políticos y sindicatos mayoritarios, por el lobby LGTB. Siervos todos, a su vez, de instituciones internacionales, públicas y privadas, para la promoción de la llamada gobernanza mundial, al servicio del imperialismo neocapitalista que ha presionado fuerte para que España no sea ejemplo para Iberoamérica y Europa de lo que ellos consideran un retroceso inadmisible en materia abortista. El párrafo es de una densidad enorme porque salen a relucir aquí gobernanza mundial, lobbies implicados en este asunto y el porqué de el cambio en un partido político que, teniendo suficiente base parlamentaria, retira un proyecto que llevaba en su programa porque esto es lo que manda. En definitiva, poca gente, yo diría que casi nadie, ha sabido decirlo, y además nada menos que desde una sede episcopal con palabras tan claras como esta. Esto le ha valido, claro, una colección de querellas verdaderamente espectacular. Yo creo que es un cúmulo que nadie ha alcanzado y que él se toma con enorme tranquilidad, por cierto, ¿no? Porque sabe que está defendiendo la verdad y ya le pueden llover querellas. Pero esta frase no tiene desperdicio y solemos leerla en clase con mis alumnos porque mucho mejor que yo se lo explica el obispo de Alcalá. Esto es en lo que estamos ahora mismo.